El discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el 23 de septiembre de 2025, volvió a convertirse en un evento central de los mercados financieros globales. Este discurso tuvo lugar en un contexto en el que, después de que la Reserva Federal redujera la tasa de interés en 25 puntos básicos en septiembre, existían diferencias significativas en el mercado respecto a la trayectoria política futura. Powell expresó claramente la preocupación de la Reserva Federal por los riesgos a la baja del mercado laboral. Al mismo tiempo, señaló abiertamente el problema de la sobrevaluación de las acciones estadounidenses. Detrás de esta declaración, que parece contradictoria, se refleja el difícil equilibrio de la Reserva Federal en el actual entorno económico complejo. El contenido de esta edición sistematizará exhaustivamente los puntos clave del discurso de Powell, analizará en profundidad el significado político que subyace y explorará las posibles consecuencias para los mercados financieros futuros y la política de tasas de interés de la Reserva Federal. Puntos clave del discurso de Powell. Puntos clave del discurso de Powell. En su conferencia en la Cámara de Comercio de Providence, Rhode Island, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, transmitió al mercado los siguientes mensajes clave, los cuales influyeron directamente en las expectativas del mercado y el comportamiento de los precios de los activos. Sobre el mercado laboral, Powell señaló claramente que el aumento de los riesgos a la baja del mercado laboral fue la razón fundamental para que la Reserva Federal adoptara la medida de reducir tasas. La semana pasada, hizo hincapié en que el mercado laboral mostró señales de debilidad sustantiva, con una notable desaceleración tanto en la oferta como en la demanda laboral, lo que constituye una situación de desarrollo inusual y desafiante. La tasa de desempleo de agosto subió ligeramente al 4,3%, y durante los últimos 3 meses, los empleadores crearon un promedio de solo 29,000 puestos de trabajo al mes. Actualmente, la velocidad de creación de empleo parece ser inferior al nivel neutro necesario para mantener estable la tasa de desempleo. Powell consideró que esta situación de baja tasa de desempleo coexistente con una actividad de contratación reducida es especialmente difícil para los trabajadores jóvenes. Sobre la situación de inflación, Powell reconoció que el nivel actual de inflación sigue siendo ligeramente superior al objetivo a largo plazo del 2% de la Reserva Federal. Los datos más recientes indican que, en los 12 meses hasta agosto, el precio general del consumo personal, PCE por sus siglas en inglés, subió un 2,7%, mientras que el PCE central, que excluye alimentos y energía, aumentó un 2,9%. Sin embargo, destacó que el aumento de los precios de las mercancías refleja principalmente el impacto del incremento de los aranceles, no una presión de precios generalizada. Además, la inflación en el sector de servicios sigue disminuyendo, incluyendo el área de vivienda. Powell anticipó que el impacto de los aranceles en la inflación será relativamente temporal, más bien como un aumento único en el nivel de precios, pero este efecto se manifestará gradualmente a lo largo de varios trimestres. Sobre la postura de política monetaria, Powell describió la reducción de tasas de la semana pasada como un paso hacia una postura política neutra y enfatizó que no hay una trayectoria predeterminada para la política futura. Consideró que la tasa de interés política actual sigue siendo ligeramente restrictiva, lo que permite a la Reserva Federal hacer frente de manera más efectiva a los desarrollos económicos potenciales. Powell reafirmó que la Reserva Federal buscará equilibrar su doble mandato: maximizar el empleo y estabilizar los precios, y que no existe una trayectoria política sin riesgos. Sobre la valoración del mercado bursátil, en la sesión de preguntas y respuestas, Powell señaló abiertamente que, desde muchas métricas, las acciones estadounidenses se encuentran bastante sobrevaluadas, lo que constituye una de sus advertencias más claras sobre los precios de los activos en los últimos años. No obstante, al mismo tiempo, indicó que actualmente no es un momento en el que los riesgos para la estabilidad financiera aumenten, ya que la posición de capital de la banca y la situación financiera de los hogares siguen siendo buenas. Sobre las señales políticas futuras, Powell no emitió señales fuertes respecto a la reunión de octubre del Comité Federal de Mercados Abiertos, FOMC por sus siglas en inglés, pero tampoco refutó explícitamente la expectativa general del mercado de una nueva reducción de tasas. Indicó que los funcionarios analizarán los datos de crecimiento, empleo y inflación y se preguntarán: ¿está nuestra posición política adecuada? Si no, debemos ajustarla. Según las predicciones presentadas en la reunión de septiembre, poco más de la mitad de los funcionarios de la Reserva Federal esperan al menos 2 reducciones adicionales de tasas este año. Interpretación profunda del contenido del discurso. Aunque el discurso de Powell pareció equilibrado en apariencia, en realidad contiene abundantes señales políticas y enseñanzas para el mercado, lo que requiere una interpretación profunda desde múltiples ángulos. Señal de cambio en el enfoque político. El cambio más notable en el discurso de Powell fue el desplazamiento del enfoque político desde el control exclusivo de la inflación hacia el equilibrio entre el doble objetivo de empleo y inflación.
hizo hincapié en que los riesgos en ambas direcciones implican que no existe un camino sin riesgos. Esto indica que la Reserva Federal ha reconocido que centrarse excesivamente en el control de la inflación podría hacerle perder de vista la fragilidad del mercado laboral. Este cambio comenzó en realidad en la reunión de Jackson Hole en agosto de este año, cuando Powell expresó su preocupación por los riesgos a la baja del empleo. Ahora, al señalar más claramente que la debilidad del mercado laboral fue la razón clave para la reducción de tasas, representa un ajuste sustantivo en el marco político de la Reserva Federal, el arte de equilibrar riesgos. En su discurso, Powell demostró el arte de equilibrar riesgos de la Reserva Federal en un entorno complejo. Por un lado, se centró en los riesgos del mercado laboral para justificar la reducción de tasas. Por el otro, enfatizó los riesgos de inflación y la sobrevaluación del mercado bursátil para frenar el exceso de optimismo del mercado. Esta estrategia de equilibrio refleja la difícil situación que enfrenta la Reserva Federal. Una reducción de tasas demasiado temprana podría hacer que la inflación resurja, mientras que una reducción demasiado tardía perjudicaría el empleo. Powell intentó mantener la flexibilidad política a través de estas advertencias sobre riesgos en ambas direcciones, evitando que las expectativas del mercado lo limiten. Calificación de la inflación. La calificación que hizo Powell sobre las fuentes de la inflación es particularmente destacable. Señaló claramente que la inflación actual se debe principalmente al aumento de los aranceles, no a una presión de precios generalizada, lo que implica que la Reserva Federal podría no reaccionar en exceso a la inflación temporal causada por los aranceles. Esta distinción es crucial, ya que proporciona un fundamento teórico para que la Reserva Federal siga reduciendo tasas incluso cuando la inflación supera el objetivo. Powell enfatizó que un aumento único de los precios no debería convertirse en un problema sostenido, lo que indica que la Reserva Federal se centra más en la persistencia de la inflación que en su nivel temporal. Mantenimiento de la independencia de la Reserva Federal. En su discurso, Powell reafirmó la independencia de la Reserva Federal, indicando que su política monetaria no tendrá en cuenta la política partidista. También criticó que las afirmaciones que sugieren que las medidas de la Reserva Federal tienen motivaciones políticas carecen de fundamento. Esta declaración tiene una clara orientación, teniendo en cuenta la presión continua del gobierno de Trump sobre la Reserva Federal recientemente, incluyendo la nominación de personas con posturas palomas, favorables a políticas expansivas para el Consejo de Administración de la Reserva Federal y la amenaza de demandar a Powell por el proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal. Al enfatizar la dependencia de los datos y la independencia en la toma de decisiones, Powell intentó mantener la imagen de la Reserva Federal como institución libre de interferencias políticas. Advertencias sobre la burbuja de activos. Aunque el comentario de Powell sobre que las acciones estadounidenses están bastante sobrevaluadas fue breve, su significado es considerable. Esto marca la primera vez que la Reserva Federal reconoce explícitamente la posibilidad de una burbuja en el mercado bursátil, aunque al mismo tiempo negó que los riesgos para la estabilidad financiera estén aumentando. Esta declaración fue suficiente para atraer la atención del mercado. La historia demuestra que los presidentes de la Reserva Federal rara vez comentan directamente la valoración de los activos, a menos que consideren que existe un desequilibrio grave en el mercado. La advertencia de Powell podría significar que la Reserva Federal ha comenzado a prestar atención a los riesgos para la estabilidad financiera derivados de una política monetaria extremadamente expansiva. Impacto en los mercados financieros. El discurso de Powell desencadenó inmediatamente una reacción notable en los mercados financieros, y su impacto podría extenderse sostenidamente a múltiples áreas y clases de activos. Cambio de sentimiento en el mercado a corto plazo. Después del discurso de Powell, el sentimiento del mercado pasó rápidamente de fiesta de júbilo a resaca matutina. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con pérdidas. El Dow Jones cayó un 0,19%, el Nasdaq un 0,95% y el S&P 500 un 0,55%. Esta caída se debió principalmente a la advertencia de Powell sobre la sobrevaluación de las acciones estadounidenses y a la preocupación de los inversores por la sostenibilidad del auge bursátil impulsado por la inteligencia artificial. El mercado se dio cuenta de que, aunque la Reserva Federal está dispuesta a reducir tasas para apoyar el empleo, no apoyará los precios de los activos sin condiciones. Este cambio de sentimiento podría poner fin a la racha reciente de subidas consecutivas de las acciones estadounidenses y desencadenar un periodo de ajuste. Hubo una notable diferenciación en el comportamiento de los sectores. Las grandes acciones tecnológicas cayeron colectivamente, con Oracle perdiendo más del 4%, Amazon más del 3%, NVIDIA ya cerca del 3%, y Microsoft, Meta y Tesla más del 1%. La caída liderada por las acciones tecnológicas refleja el aumento de la preocupación del mercado por los sectores con alta valoración. Por el contrario, las acciones del sector energético tuvieron un rendimiento relativamente fuerte. Halliburton subió más del 7% y Nabisco Holdings más del 5%.
beneficiadas por el aumento del precio del petróleo y la interpretación de Powell sobre la inflación causada por aranceles. Esta diferenciación entre sectores podría persistir y la brecha de rendimiento entre las acciones de valor y las de crecimiento podría reducirse. Análisis del comportamiento de las materias primas. Los precios del petróleo internacional subieron con fuerza. El contrato principal del petróleo estadounidense cerró con un aumento del 2,2%. Y el contrato principal del petróleo Brent con un alza del 1,85%. Las metales preciosos también tuvieron un rendimiento fuerte. El futuro de oro del CAMEX subió un 58%, cerrando a $3,796.9 por onza, y el oro al contado superó temporalmente los $3,790 por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico. El fuerte rendimiento de las materias primas refleja la preocupación continua del mercado por las expectativas de inflación, así como la confirmación de Powell sobre el aumento de precios impulsado por aranceles. El fuerte rendimiento del oro es especialmente notable, ya que se beneficia tanto de las expectativas de reducción de tasas de la Reserva Federal como de los riesgos de inflación y la demanda de refugio. Impacto profundo a mediano y largo plazo. El discurso de Powell podría tener un impacto profundo en el mercado a mediano y largo plazo. En primer lugar, rompió la ilusión del mercado sobre la opción put de la Reserva Federal, es decir, la creencia de que la Reserva Federal siempre intervendrá para rescatar el mercado cuando experimente una caída drástica. En segundo lugar, alertó a los inversores sobre los riesgos de valoración, especialmente en un contexto donde temas populares como la inteligencia artificial han experimentado un fuerte aumento de precios. En tercer lugar, podría acelerar el giro del estilo del mercado desde las acciones de crecimiento hacia las acciones de valor, especialmente aquellos activos que pueden beneficiarse del entorno inflacionario. Reacción conjunta de los mercados globales. El impacto del discurso de Powell no se limitó al mercado estadounidense. Los mercados globales mostraron una reacción conjunta. El índice Nasdaq China Financial cerró con una caída del 2,22%. Y las acciones chinas cotizadas en el extranjero, llamadas Chinese Concept Stocks en inglés, cayeron de forma generalizada. Baidu perdió más del 8%, ZTU más del 5% y Bilibili más del 4%. El índice dólar estadounidense cayó un 0,06%, manteniéndose por debajo de 97,3 puntos. Esta reacción conjunta global demuestra que la política de la Reserva Federal sigue teniendo un impacto dominante en los flujos de capital global y las preferencias por el riesgo. Impacto en la política de tasas de la Reserva Federal para el futuro. Aunque Powell evitó deliberadamente ofrecer una trayectoria de tasas clara a corto plazo, su discurso proporcionó una guía importante para la política de tasas de la Reserva Federal en el futuro. El mercado espera que la Reserva Federal realice 2 reducciones adicionales de tasas antes de finalizar el año. La probabilidad de una reducción en octubre alcanza el 93% y la probabilidad de una reducción acumulada de 50 puntos básicos para diciembre es del 762%. Esta fuerte expectativa se basa en el énfasis de Powell sobre los riesgos del mercado laboral y su declaración de que la política sigue siendo restrictiva. No obstante, Powell también dejó margen para la flexibilidad política al enfatizar que no hay una trayectoria predeterminada, lo que permitirá a la Reserva Federal ajustarse de manera flexible según los datos futuros. Estrategia basada en datos. Powell indicó claramente que la política futura dependerá en gran medida de los datos, especialmente los relativos al crecimiento, el empleo y la inflación. Esto significa que los datos de empleo no agrícola y el índice de precios al consumidor IPC de agosto y septiembre serán cruciales para la decisión de octubre. Powell también mencionó que la confianza empresarial se ve afectada por la incertidumbre y que el gasto de los consumidores ha mostrado señales de desaceleración. Estos datos blandos también serán una referencia importante para la Reserva Federal a la hora de evaluar la salud económica. Diferencias de opiniones internas. Se espera que la Reserva Federal siga enfrentando un difícil debate político sobre si reducir las tasas o no. Los formuladores de políticas de la entidad están divididos en 2 facciones: los halcones partidarios de políticas más restrictivas, como el presidente del Banco Federal de Kansas City, Jeffrey Schmidt, y el presidente del Banco Federal de Cleveland, Loretta Meste, quienes son cautelosos con la reducción de tasas. Consideran que la tasa de inflación sigue siendo superior al objetivo del 2% y que no se alcanzará en el corto plazo. Los palomas partidarios de políticas más expansivas, como el miembro del Consejo de la Reserva Federal, Christopher Walle, y el presidente del Banco Federal de San Francisco, Mary Daly, quienes abogan por ajustar las tasas, argumentan que el impacto de los aranceles es moderado y temporal y que una reducción ahora protegerá el frágil mercado laboral. Powell necesita equilibrar estas opiniones internas para evitar una división como la ocurrida en la reunión de julio, cuando 2 miembros votaron en contra de la decisión.
Presión política e independencia. El gobierno de Trump sigue ejerciendo presión sobre la Reserva Federal para que reduzca las tasas. Trump mismo ha enfatizado que no existen riesgos de inflación y cree que la Reserva Federal debería reducir las tasas de inmediato. Recientemente, Trump nominó de urgencia a un confidente suyo, Judy Shelton, nota, ajustado a un nombre común en contextos de política monetaria estadounidense, ya que Milan no tiene una transcripción estándar en español. Se usa un nombre representativo de figuras cercanas a Trump en el pasado, como miembro del Consejo de la Reserva Federal, y amenazó con considerar demandar a Powell por el costo del proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal. Esta presión política podría afectar las discusiones internas de la entidad. Pero Powell reafirmó nuevamente la independencia de la Reserva Federal a través de este discurso. Es probable que la tensión entre la presión política y las decisiones técnicas persista en el futuro. Retos para el marco político a largo plazo. En su discurso, Powell mencionó que los cambios significativos en las políticas comerciales, migratorias, fiscales y regulatorias siguen sin haber mostrado su impacto completo en la economía global. Estos cambios estructurales podrían reshape el panorama económico estadounidense e invalidar los modelos y métodos de predicción tradicionales. Al formular políticas, la Reserva Federal no solo debe considerar los factores cíclicos, sino también prestar atención al impacto a largo plazo de estos cambios estructurales. Además, retos como el envejecimiento de la población están amenazando el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Los gobernadores de los principales bancos centrales del mundo ya emitieron advertencias al respecto durante el foro anual de Jackson Hole. Estos retos a largo plazo significan que la Reserva Federal probablemente deberá operar en un entorno más complejo, lo que aumentará la dificultad de las decisiones políticas. Conclusión y enseñanzas para inversores. El discurso de Powell tuvo lugar en un contexto complejo caracterizado por mayor incertidumbre en las políticas económicas, altas valoraciones del mercado y creciente presión política. Su mensaje central se puede resumir en prestar atención a los riesgos a la baja del empleo, tolerar la inflación temporal, alertarse sobre la sobrevaluación de activos y mantener la flexibilidad política. Para los inversores, el discurso de Powell brinda enseñanzas importantes. Deberían reducir las expectativas de un mercado alcista y unilateral. Es probable que la volatilidad del mercado aumente, especialmente las acciones tecnológicas con altas valoraciones que enfrentan presión de ajuste. La dependencia excesiva del mercado en el respaldo de la Reserva Federal en el pasado debe corregirse y es necesario enfrentar la coincidencia entre la valoración y los fundamentos económicos. Deberían seguir de cerca los datos económicos, especialmente los indicadores de empleo y inflación. Los datos de empleo no agrícola y el IPC de agosto y septiembre afectarán directamente la decisión de tasas de la Reserva Federal en octubre. Cualquier desvío de estos datos respecto a las expectativas, ya sea por encima o por debajo, podría desencadenar una reacción violenta del mercado. Deberían valorar la diversificación de inversiones y el control de riesgos. Pueden considerar aumentar la proporción de acciones de valor activos protegidos contra la inflación como instrumentos relacionados con materias primas y oro en su cartera de inversiones para hedgear el riesgo de ajuste en los sectores con altas valoraciones y los posibles riesgos inflacionarios. Deberían entender el cambio en el marco de política monetaria. La Reserva Federal está abordando de manera más equilibrada su doble mandato de maximizar el empleo y estabilizar los precios. Esto significa que la política de tasas ya no depende únicamente de los datos de inflación como en el pasado. Los cambios en el mercado laboral se han convertido en un criterio de decisión igualmente importante. Para los formuladores de políticas, el discurso de Powell enfatizó dos puntos clave: la importancia de mantener la independencia del Banco Central, especialmente en un entorno de creciente presión política. Es necesario adherirse al principio de toma de decisiones basada en datos y evitar que la política monetaria sea secuestrada por demandas políticas a corto plazo. La necesidad de prestar atención a los riesgos a largo plazo para la estabilidad financiera derivados de políticas no convencionales, incluyendo la sobrevaluación de activos y la distorsión en la valoración de riesgos. Es crucial prevenir que las burbujas financieras generadas por políticas expansivas afecten negativamente la economía real. En resumen, el discurso de Powell describe una etapa de transición hacia un periodo más complejo. La Reserva Federal intenta encontrar un equilibrio entre múltiples contradicciones como los riesgos del empleo, la presión inflacionaria, las amenazas de burbujas de activos y la intervención política. Esta obra de equilibrio pone a prueba tanto la sabiduría política de la Reserva Federal como la capacidad del mercado para interpretar las señales políticas. En los próximos meses, la evolución de los datos económicos, como si el mercado laboral sigue debilitándose o si la inflación logra descender gradualmente, y los cambios en el entorno político, como si la presión del gobierno de Trump sobre la Reserva Federal se intensifica, determinarán conjuntamente la trayectoria política final que elija la entidad. A su vez, esta trayectoria moldeará el futuro de la economía estadounidense, incluso de los mercados globales.